El capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 35 al 41, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Gloria al Señor. Hermanos, aquí vemos una historia donde después de Jesús haber estado con sus discípulos, con los apóstoles, porque ya él había elegido sus apóstoles, y entonces en algún lugar decidieron pasar al otro lado a través del mar, ¿sí? A través del lago de Genesaret, que es un mar, el mar de Galilea. Pues obviamente es un mar dentro del continente, es una gran extensión de agua, pero que tiene sus orillas, ¿sí? Pero es una gran extensión de agua. Entonces Jesús le dijo a ellos: pasemos al otro lado. Y en ese paso, era de noche, hubo una tormenta, se levantó una gran tempestad de viento y se levantó el mar, se picó el mar, y fue tan fuerte que las aguas anegaban la barca, se estaba inundando la barca, y ellos seguramente empezaron a maniobrar para tratar de estabilizar la barca. Sin embargo, se llenaron de miedo y fueron donde Jesús, quien estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, pero le despertaron de una manera desesperada, ¿cierto? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces ellos le están diciendo a Jesús: estamos muertos, o sea, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, vamos a fracasar aquí, hasta aquí llegamos, usted no tiene cuidado, usted no se preocupa por nosotros. Y entonces Jesús se levantó y reprendió el viento, y hubo gran bonanza. Cesó el viento y se hizo grande bonanza, pasó el problema, ¿verdad? Pero Jesús no se quedó con eso solamente, sino que los llamó, los reprendió a ellos, los regañó porque a ellos les faltaba fe, porque ellos se han llenado de miedo. Él les dice: ¿por qué están así amedrentados? Es decir, ¿por qué están tan muertos del miedo? ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? Amén. ¿Cómo así que ustedes no tienen fe ante ese problema? Bueno, uno dirá, pero ¿quién no se va a llenar de miedo en medio del mar, en la noche, el mar levantado, las olas están tratando de hundir la barca, esa barca prácticamente hundiéndose, y no hay nada que hacer? Si la barca se hunde en el mar, se mueren porque están en el mar, ¿cierto? Ahí no vale que sepan nadar ni nada. Y entonces ellos tuvieron miedo, pero Jesús, sin embargo, los regaña y les dice: a ustedes les falta fe. ¿Cómo no tenéis fe? A ustedes les falta mucha fe, se están muriendo de miedo. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero como compartir o meditar en algunas enseñanzas, pero para ello es necesario primero hacer la analogía. Voy a hacer una analogía de esta situación con nuestra vida, o sea, con la vida de cada uno de nosotros, la vida normal de cada uno de nosotros. Para hacer esa analogía, yo veo que esta barca es como la vida nuestra, ¿cierto? Es como nuestra vida. Esta barca es como esa vida en la cual nosotros caminamos, esa vida que nosotros trasegamos desde que nacemos hasta que morimos. Es esa vida que nosotros trasegamos, es esa barca, y ese mar son las situaciones por las cuales pasamos con nuestra vida, vivencia, ¿no? Vivimos, son esas situaciones que vivimos. Unas veces el mar está sereno, está calmo y se puede transitar normalmente, otras veces no está tan sereno y
Otras veces está demasiado rebotado ese mar y son esos problemas grandes, ¿cierto? Que se vienen contra nuestra vida, ¿verdad? Y que parece que hasta ahí llegamos, que ahí perecemos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esa analogía. Entonces, hermanos, Jesús les había dicho a ellos, pasemos al otro lado. Jesús les había marcado a ellos un propósito, una meta, un objetivo. Iban a pasar al otro lado. Ahora, esa meta no la puso ni Pedro, ni Juan, ni Bartolomé, ni ninguno de los apóstoles. Esa meta la puso el mismo Señor, el mismo Dios. Entonces, si el mismo Dios fue el que puso esa meta, ese objetivo de que iban al otro lado, eso se tenía que cumplir. Cuando Dios traza un propósito en tu vida, si Dios te ha dicho que vas a hacer esto, vas a hacer aquello, hermano, eso va a suceder. Eso no tiene vuelta. Entonces si ellos hubieran recordado de pronto de que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, ellos tenían que haber pensado, bueno, aquí esta barca no va a zozobrar. Aunque el mar se haya levantado, aunque parece que esto se fuera a hundir, pero esta barca, nosotros vamos a ir al otro lado. Nosotros vamos a llegar al otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que tener esa seguridad? Pues porque Jesús les había dicho que iban para el otro lado. O sea, no se trata de autosugestión ni de declaración de palabras positivas, como se dice, porque esas declaraciones de palabra positiva y de mente positiva y de yo decreto, eso son cosas de hombres. No, es que aquí fue el mismo Señor el que les dijo pasemos al otro lado. Esa de ir de un lado al otro no se lo inventó ninguno de los apóstoles, fue Jesús mismo. Entonces ellos debieron haber tenido en cuenta eso. Si Jesús les había dicho que iban al otro lado iban, hermano. Y si Dios te ha llamado para hacer algo, eso vas a hacer. Si Dios te ha llamado con un propósito para algo, eso es lo que tú vas a hacer. Pero pastor, ¿cómo yo sé? Hermano, eso es una relación que usted debe tener con Dios. Dios habla a nuestro corazón y por lo tanto Dios te va a llevar allá. Se te van a presentar problemas, pero igual vas a llegar a esa meta. En primer lugar eso. En segundo lugar, mi hermano querido, aquí se presentó un problema muy grande, muy tremendo, hermano. Dice en el versículo 37, se levantó una gran tempestad. O sea, el evangelista Marcos dice, se levantó una gran tempestad. Marcos no estuvo en esa barca, pues porque Marcos no era uno de los apóstoles. Marcos escribe, ¿qué escribe Marcos? Lo que Pedro le cuenta años más tarde. ¿Sí? El evangelista Marcos fue como el amanuense de Pedro. Pedro le dijo que escribir. O sea, este evangelio es como el evangelio de Pedro, ¿verdad? Pero Marcos fue el que lo escribió. Entonces Pedro le cuenta a él que se había levantado una gran tempestad de viento, hermano. Fue muy grande, gran tempestad, y echaba las olas en la barca. O sea, las olas se iban sobre la barca, ¿cierto? Fue un problema, no, hermano. Un problema como que tal vez usted algunas veces ha pasado por su vida, unos problemas tremendos, donde, bueno, hay problemas en diferentes áreas, ¿no? Cualquiera que sea, un problema donde usted de pronto cree que no, hasta ahí llegó, ya murió ahí usted, o quebró el negocio, o su vida fracasó, todo se terminó, todo se acabó, en fin, un problemón tremendo, ¿cierto? Tal vez usted le ha pasado. Ahora, pero aquí lo curioso es lo siguiente, que ellos iban con Jesús, sin embargo se les presentó ese problema. ¿Ya que voy? Hermanos, es un error creer que si usted recibe a Jesús en su vida, de que si usted es un cristiano, de que si usted anda con Dios, porque ellos andaban aquí con Jesús, y ellos andaban bien, ellos eran discípulos de Jesús, eran apóstoles de Jesucristo. Es un error llegar a creer de que porque yo ando con Dios, ando con Jesús, entonces a mi vida no va a llegar ningún problema. Eso es falso. Y cuando a veces como que se predica en ciertos ámbitos evangélicos, se predica que si usted está con Dios,
a usted no le va a pasar nada. Usted no va a tener ningún problema. Todo va a fluir en usted, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, sí, como esas palabras motivacionistas. Y entonces sucede que cuando esa persona dice, sí, entonces si es así, yo recibo a Jesucristo, y supuestamente recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y empieza a ir a la iglesia, pero al mes se le presenta el primer problema, ¿no? ¡Tan! Se le dañó el matrimonio, por ejemplo, ¿no? O su negocio se fue a pique. ¿Usted qué cree que va a hacer esa persona que le han prometido que si recibe a Jesucristo no se le va a mover ni un pelo, sino por el contrario, le va a ir mejor, su negocio va a prosperar, mejor dicho, se le prometen lo que nunca en la Biblia se promete, pero hay artistas, ¿cierto? A veces en los círculos evangélicos que son bravos, parecen políticos, en lugar de predicadores, algunos parecen políticos para prometen lo que ellos no pueden hacer y además lo que no dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasa con esa persona cuando le viene el primer problema? Pues pum, dice, no, esto es una mentira, el evangelio es una mentira, vea. Apenas recibí a Jesucristo y me vino un problema encima, vea. Hermano, mire, yo le digo a usted, y aquí hay personas que, aquí por ejemplo yo veo conectado como mínimo 2 personas que hasta ahora están recibiendo a Jesucristo, que están empezando a ver el evangelio. Y yo les digo de una vez, hermano, el hecho de recibir a Jesucristo no te hace inmune a los problemas de la vida. Estos hombres eran hombres consagrados al Señor, andaban con el Señor y el Señor iba en esa barca. Y sin embargo se levantó una tempestad, ¿cierto? Al punto que la barca parecía que se iba a hundir. Aún estando el Señor mismo ahí, y se levantó un problema. Por algo sería, tal vez para enseñarnos a nosotros. Mire, Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, dice que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción. Yo quiero decirle de una vez a mis hermanos, y sobre todo, como vuelvo y repito, que hay 2 personas a las cuales yo le estoy están en estudio bíblico y le estoy predicando el evangelio. Yo nunca te he dicho ni te diré que si recibes a Jesucristo, andas en el camino del Señor, entonces no vas a tener problemas. No. Es normal que tenga problemas como cualquier otra persona. Amén. Porque estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo van a haber problemas. Entonces, hermanos, el hecho de que usted ande con Dios, que usted sea un hijo de Dios, que usted sea un cristiano, el hecho de que usted ande bien incluso con Jesucristo, eso no significa que usted no va a tener inconvenientes. ¿Entendido, mi hermanito querido? Eso no significa que usted no va a tener inconvenientes. Los puede tener, claro que sí, como cualquier otra persona. Amén. ¿Qué más podemos ver aquí en esta enseñanza? Ahora, la ventaja que ellos tuvieron en medio de ese problema es que precisamente Jesús estaba con ellos. Y los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, amén, aquellos que hemos aceptado y creído en Jesús, tenemos esa misma ventaja que tuvieron ellos. ¿Cuál era la ventaja? Que ellos pudieron recurrir a Jesús. ¿Qué tal que Jesús no hubiera estado con ellos en la barca? Ahí sí era tremendo. O sea, además del problema, pues no hubieran tenido solución. Pero afortunadamente Jesús iba en la barca de ellos, providencialmente, no afortunadamente no, providencialmente, sí, dentro de la providencia divina, estaba que Dios mismo iba con ellos ahí en la barca. Y entonces ellos, aún con miedo y todo, sí, que no debieron haberse atemorizado según Jesús, y así es, Jesús lo dice, así es. Sin embargo, ellos pudieron recurrir a Jesús. ¿Cierto? En el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Mire que ellos pudieron ir a Jesús en medio de la dificultad, tuvieron ¿a dónde llegar, hermano? Y esa es la ventaja que tenemos nosotros los cristianos, hermano, que usted tiene a dónde llegar. ¿A dónde? A Jesucristo. Te vuelvo y repito, el hecho de que estemos en Jesús, de que Jesús esté en nuestra vida, lo hayamos aceptado como nuestro único Señor y Salvador, no significa que no vamos a tener inconvenientes. Seguramente que los has tenido y los vamos a tener.
duros, fuertes, como cualquier otra persona, ¿cierto? No es por tener a Jesús, no, es que mientras estemos en el mundo y todo el que esté aquí en este mundo va a tener aflicción. Entonces, no significa. Pero en segundo lugar, la ventaja es que usted tiene a quién ir, a Jesús. A Jesús. En cambio, el que no tiene a Jesucristo, ¿a quién va? Entonces, al que no tiene a Jesucristo, ¿qué hace? Pues hacen cosas, algunos van donde el brujo, ¿cierto? Algunos van donde a que los estafen muchas veces, a un milagrero, por ahí, que alguien, porque incluso desafortunadamente hay personas que aún llamándose cristianos ellos mismos, empiezan a estafar a las personas que tienen necesidades. No, sí, eso, el Señor te va a librar, pacte y siembre, la palabra mágica, mejor dicho, o sea, como quien dice, frote la lámpara de Aladino, pacte, meta plata aquí en el altar y Dios te va a librar. Empiezan a aprovecharse de las necesidades de las personas y empiezan a... Hay que tener cuidado con eso, mis amados, porque eso no lo enseña la Biblia, ¿ven? Yo siempre repito eso, yo digo, yo nunca veo en la Biblia Pedro, Juan diciéndole al cojo, pacte y siembre para que te levantes de esa parálisis. No, nunca. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo, punto, se acabó. Amén. Entonces, hermanos, pero tenemos esa ventaja. Ellos tenían esa ventaja, Jesús iba ahí, nosotros también tenemos esa ventaja. En medio de cualquier problema, mi hermano querido, y mi amado hermano, que está comenzando en los caminos del Señor, está comenzando en el Evangelio, te quiero dar esa buena noticia. La ventaja es que tienes a Jesús en tu corazón, lo vas a tener ahí y Él va a estar ahí. Y en medio de ese problema tan tremendo, hermano, que tenga, puede ser el problema que sea, usted tiene esa esperanza que usted puede llegar a Jesús. Usted puede clamar a Dios. Clamé a Dios y Él me oyó, dice el salmista. Amén. Entonces, hermanos, en primer lugar, vuelvo y repito, el hecho de que usted tenga a Jesús en su corazón no le significa que usted no vaya a tener problemas. Los puede tener y grandes, como estos hombres. Segundo, pero tiene una ventaja de que teniendo a Jesús en su corazón usted tiene a quien recurrir. ¿Sí? ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 39, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, Jesús solucionó la situación. ¿Cómo la solucionó? Pues como Dios, porque Él es Dios. Él le dijo al viento, cállese y punto. ¿Qué puede hacer el viento? Ay Dios, ¿qué puede hacer ante la voz de Jesús? Nada, Jesús es Dios hecho carne. Amén. Entonces, hermanos, tenemos a Jesús, esa es la ventaja, y una grande ventaja, porque no solamente para la resolución de problemas temporales, sino que con Jesús resolvemos el problema eterno, ¿no? Tenemos ya la vida eterna. Y hay muchas más cosas que nos enseña este pasaje, pero en tercer lugar, mi hermano querido, Jesús en el versículo 40 dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, aquí Jesús está enseñando que hay una relación entre la fe y el miedo, y es una relación inversa. Si hay fe, no hay miedo. Y una de las evidencias de que falta fe es el miedo. Jesús les dijo, están amedrentados, están paniqueados. Estamos hablando no de ese miedo, de ese temor prudente que uno lo debe tener, ¿verdad? El temor prudente de que usted va a cruzar una calle, mire para lado y lado, ¿no? Porque cierto que sí. El temor prudente de que usted no va a andar al borde de un precipicio, porque pues, obviamente que no. El temor prudente de que usted no se va a montar una moto y va a andar, o se va a montar de parrillera una moto con un tipo que ande a 80, 90, 100 kilómetros, no, pare ahí, ¿cierto? Ese es un temor prudente. Pero aquí está hablando de un miedo exagerado, un miedo como el que ellos expresaron. Usted no tiene cuidado, que nos morimos. O sea, entró en desesperación, esos miedos que producen histeria, esos miedos que destrozan el sistema nervioso, esos miedos que producen enfermedades. Hermanos, eso es falta de fe. Eso es falta de fe. Si usted tiene fe, ellos porque estaban tan muertos del miedo. Ellos no tenían por qué estar muertos del miedo, hermano. Pero el problema estaba encima, sí. Pero ellos tenían dos cosas, dos situaciones. Una, Jesús les había dicho que iban al otro lado. Ellos debían haber creído eso. O sea, presente es el problema que se hubiera presentado. Ellos iban a ir al otro lado porque eso no se lo inventó ninguno de ellos, sino que Jesús
Era el que había dicho que iban al otro lado. Y en segundo lugar, Jesús iba con ellos. O sea, ¿cómo Jesús los iba a dejar perecer, hermano? ¿Acaso no iba Dios mismo con ellos? Hermano, en los salmos, mire que en los salmos, me gusta leer los salmos por eso, porque es que en los salmos, miren, los salmistas muestran esa confianza en Dios, ¿cierto? Por ejemplo, hoy leíamos el Salmo 18 ahorita, en el versículo 2, donde el salmista dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, hermano. Hay un salmo tremendo, hermano, que yo hoy les comparto ese salmo a ustedes, pues para que lo tengan allá como rema, hermanos. Es un salmo que tremendo, que el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Confía en Él, y Él hará. Estos discípulos de Jesús estaban muertos del miedo con el Señor ahí mismo en la barca. Entonces por eso es que Jesús les dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermano, y ellos ya habían visto al Señor hacer milagros, hermano. Ellos habían sido ya testigos del poder de Jesucristo, cómo Jesús había sanado a la suegra de Pedro, cómo Jesús había sanado a una cantidad de gente, cómo Jesús había libertado a un poco de endemoniados. Ellos ya eran apóstoles, ya ellos habían sido elegidos por el Señor Jesús como apóstoles, pero les faltaba fe, hermano. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, hermano, ¿cierto? Tal vez nos ha pasado. Nos paniqueamos todos y se nos olvida que Jesús está en nuestra vida. Sí, vuelvo y repito, sí, hay un temor prudente que es necesario, ¿verdad? Como ese temor que nos lleva a cuidarnos. Si me dio una fiebre, voy a mirar porque esa fiebre, esto no puede ser así jugando en fin. Pero otra cosa es ya morirnos del miedo, como ellos están muriendo del miedo. No es como dicen, no tienes cuidado que perecemos. Hasta lo acusaron a él, a Jesús de dormilón, lo acusaron de usted no se preocupa por nosotros. ¿Cuántas veces personas que han profesado fe en Jesucristo llegan a pensar eso? Ay, es que Dios ya no me pone cuidado, Dios seguramente se olvidó de mí. Tremendo eso, hermano. Entonces, hermanos, hay algo, hermano, que es necesario hacer, y es pedirle al Señor que nos aumente la fe. Pídale a Dios todos los días, pidámosle. Yo también le pido: hermano, auméntame la fe. Si usted tiene fe en el Señor, si su fe está puesta en Jesucristo, usted no tiene por qué ir donde el psiquiatra, usted no tiene por qué ir donde el psicólogo. No, son profesiones bonitas, nobles, en fin, pero usted no tiene por qué estar en esas cosas, hermano. No, por eso usted tiene al Señor Jesucristo, por eso usted tiene fe, ¿cierto? Usted no tiene por qué andar muerto de miedo. Pero entonces, ¿Dios qué? Entonces, ¿Dios está pintado o qué? O sea, Jesús estaba pintado aquí en esta barca, era una pintura de Él, no era Él el que estaba ahí, hermanos. Porque por eso Jesús se levanta y dice: pero ¿qué les pasa a ustedes, oiga? Ustedes no tienen fe, ¿cómo están así amedrentados? Eso es lo que le está diciendo. Aquí estoy yo y ustedes están muertos de miedo. Hermanos, si Dios está en tu vida, ¿por qué estás muerto de miedo? Entonces, hermanito querido, revisemos mucho esto y por favor pidámosle al Señor: aumentanos la fe. Los apóstoles un día le pidieron eso a Jesús. Un día se lo pidieron, hermano. Ellos vieron la necesidad de que su fe fuera aumentada, hermano. Y si ellos mismos lo pidieron, ¿cuánto más usted y yo vamos a necesitar que el Señor nos aumente la fe? Ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Amén. No aquí en este pasaje, pero más adelante ellos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Entonces, hermanos, estas son enseñanzas. Primero, hermano, el hecho de que usted ande con Jesús no significa, y que Jesús esté en su vida, no significa que usted no va a tener problemas. Recuérdelo. Mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Y se lo dijo a sus discípulos. Van a haber problemas, sí. Pero en segundo lugar, la ventaja es que si tú tienes a Jesús en tu corazón, vas a tener a quien acudir, a Jesucristo. Jesús andaba en la barca con ellos, entonces ellos acudieron a Jesús de una mala manera, pero acudieron con falta de fe y todo, pero acudieron, ¿verdad? Qué bueno tener a Jesús, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, hermanos, la fe y el miedo son totalmente opuestos. Si usted tiene fe en Jesús, si usted tiene suficiente fe en Jesús, usted no va a estar muerto de miedo.
No tiene por qué morirse de miedo. Por favor, recuerda, en medio del problema, recordemos, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, con lo que comencé, si Dios te ha trazado un propósito en la vida, se va a cumplir. O sea, lo que Dios te ha dicho que va a suceder, va a suceder. Aunque usted en medio del camino, en medio de trasegar, diga, oiga, pero yo no veo cómo eso se va a cumplir, yo lo veo imposible. Ellos pensaron eso, ellos dijeron, bueno, a ellos se les olvidó que Jesús les había dicho que iban para el otro lado. Ellos lo que pensaron era que ahí quedaban, que no iban a llegar a la otra orilla. No, hermano, sí, si Dios te dijo que vas a tal punto, vas a llegar a tal punto, vas a llegar a tal parte, ahí vas a llegar. Levantes el mar que se levante, levantes en las olas que se levante, levantes el que se levante, el mismo diablo le puede levantar, pero usted va a llegar. Con problemas, sí. Y en medio de ese itinerario, o sea, de donde partes hacia donde vas a llegar, en los puntos de tu vida, van a haber unos problemas muy grandes, sí, y esos problemas van a servir ¿para qué? Para que usted reconozca a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué son los problemas? Esos problemas donde usted ve que usted como que ya tocó fondo, que ya no hay nada que hacer. ¿Para qué? Para que reconozcamos a Dios. Miren estos hombres en el versículo 41 que dijeron, entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, eran discípulos de Jesús y no conocían todavía a Jesús en su magnitud real. ¿Quién es este? Aún los vientos le obedecen. Tremendo, hermano, o sea, vieron la gloria de Dios. Dios a veces permite esas tormentas en nuestra vida, ¿sabe para qué? Para enseñarnos dos cosas, bueno, muchas cosas, pero voy a resaltar dos. Uno, para mostrarnos lo miedosos que somos nosotros. Nosotros muchas veces nos creemos los super fe. Ay, yo soy el de la super fe. Yo hago y deshago, pero en medio de un problema bien grande, ahí donde se prueba la fe. Entonces, hermanos, para probar la fe, para forjarnos en la fe, pero en segundo lugar, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios. La fe se prueba, hermano, en medio del fuego. Señor, auméntame la fe. ¡Pum! Viene un problema. Ahí está el entrenamiento. Ahí vas a tener el entrenamiento, ¿sí? ¿De verdad tienes fe? Es en medio del problema donde vemos si tenemos fe o no tenemos fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para eso permite Dios las pruebas, para que nosotros mismos nos conozcamos lo pequeñitos que somos ante Dios, lo miedosos que somos, lo incapaces que somos. Ellos no pudieron solucionar el problema de esa tormenta, ellos no pudieron hacerlo. Dios permite las pruebas también para que nos demos cuenta qué tan pequeños somos nosotros, hermano, qué tan incapaces somos, porque nosotros como hombres naturales nos creemos muchachos, nosotros nos creemos tremendo, nosotros creemos que el mundo gira alrededor de nosotros, muchas veces nos pasa así, no, o sea, no, eso lo tengo porque yo lo conseguí, eso es porque yo, es que yo, y aún hermanos cristianos muy reconocidos y todo, dicen, no, es que eso fue porque yo ayuné tantos días, es porque yo hice esto. Ay, no, hermano, es por la gracia de Dios. Entonces en medio del problema es donde nos damos cuenta nosotros qué tan pequeñitos somos y qué tan incapaces somos y qué tan dependientes tenemos que ser de Dios. Ellos a quienes acudieron, a Dios, a Jesús. No tienes cuidado de nosotros, perecemos. Y entonces ellos vieron la gloria del Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento del mar le obedecen? Dicen que ellos temieron con gran temor. O sea, pero ese temor ya no es de miedo, sino un temor reverente, un temor de respeto, tremendo. Así es, como lo estoy parafraseando como en nuestro argot, ¿no? En nuestro medio. Tremendo, mira este hombre, los vientos le obedecen, tremendo, tenaz, tremendo poder. ¿Quién es? Imagínese usted, hermano. Entonces, a través de esos problemas que podemos ver la gloria de Dios. Hermano y hermana, yo quiero decirte lo siguiente, mi hermanito querido, y esta palabra a mí me ha ministrado, por eso la quise compartir hoy. Hermanos, el propósito que Dios ha trazado para tu vida se va a cumplir. Amén. Si has entregado tu vida a Jesucristo, vas para la vida, tienes la vida eterna ya. Eso nadie te la puede quitar. Nadie.
ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la muerte, ni ángeles. Nadie te puede quitar. Nadie te puede arrebatar de la mano de Jesucristo. Amén. Si Dios te ha dado un propósito en la vida y de verdad ha sido Dios, no ha sido la palabra por ahí de ciertos personajes, no, sino Dios mismo, Dios te ha dado a ti, te ha dicho, esto va a suceder así y tú vas a este punto, hermano, escríbalo. No, eso no tiene rebaja. Va a haber situaciones donde usted dice, no, pero esto no se va a poder cumplir porque vea, hermano, Dios lo dijo, Dios lo hace. Vea, te quiero animar a esto, hermano, y que tengas fe en el Señor, ten fe en Él. Él está contigo. Si Dios está contigo, hermano, David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Sí van a haber problemas, hermano. Y no se sorprenda. Pedro decía, no se sorprendan de la prueba de fuego. No se sorprenda de los problemas. No vaya a pensar usted, uy, ¿será que es que yo estoy mal con Dios? ¿Será que Dios me abandonó y por eso tengo este problema? No piense eso, hermano, no lo piense. Es que vienen problemas. Es que los problemas están ahí, hermano. Y esos problemas son precisamente para fortalecerte en la fe y para que tú veas la gloria de Dios. Es a través de los problemas que nosotros vemos la gloria de Dios. Es a través de nuestras debilidades cuando Dios se glorifica, hermano. Se magnifica el poder de Dios. Sí, Dios permite ciertos problemas de nosotros porque tiene que quebrar ese ego que nosotros tenemos, esas soberbias que venimos del mundo con esas soberbias, venimos con esa altivez, con esa arrogancia, creyéndonos la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y Dios tiene que, ¿verdad? ¿Cuánto no hemos llegado a los pies de Jesucristo diciendo, no, yo no perdono, no, yo no, a mí que me la hace, me la paga? Y Dios empieza a tratarnos hasta que doblegamos nuestro corazón. Entonces, hermanos, los problemas vienen, no se preocupe. Tiene una ventaja, tenemos una ventaja, hermano y hermana, Jesucristo. Podemos llegar a Dios, al trono de gracia, podemos llegar a Él. No te olvides de llegar a Él. No te olvides. Sea la tormenta entre más fuerte, mucho menos, no te olvides. Y ten fe. Cree en el Señor que Él se le va a levantar. Hermano, el Señor se va a levantar y el Señor te va a sacar de esa tormenta. El Señor te va a sacar de esa tormenta. Él va a reprender esos vientos. Él va a reprender esas olas. Él va a traer bonanza a tu vida. Tienes que creerlo. Y cuando pase eso, ¿sabe qué tienes que hacer? Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Amén. La gloria es para nuestro buen Dios. Bien, vamos a orar, mis amados. Vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca en medio de las pruebas. Esa prueba por la cual usted está pasando, vamos a pedirle a Dios, Señor, fortaléceme. Señor, vamos a decirle gracias por estar ahí. Y Señor, que yo te pueda ver, Señor amado.